Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en esta serie de precandidatos y candidatos a la presidencia que hemos propuesto presentar a través de UNAD Educación y Desarrollo Humano. Han tenido oportunidad ya de conversar con nosotros acerca de políticas de inclusión, o más que de políticas de inclusión, de cómo se haría para avanzar en incluir en educación superior a distintas poblaciones, los doctores Garzón y Peñalosa, y nos queda faltando en este momento el doctor Mocus. ¿Cuál sería esa posibilidad de ampliar la cantidad de cupos en educación superior en el país? Hay que mirar a los jóvenes como en dos grupos, un grupo altamente motivado por la educación, que anda hambriento de educación, que anda sediento de educación, que donde ve la posibilidad de educarse, lo hará. Y creo que mucha de esa gente le llega a la UNAD. Y posiblemente haya que ampliar las coberturas para esos que están altamente motivados. La pregunta con los que no están muy motivados es más difícil. Más complicada, sí. Porque está la libertad del joven. Un joven toma decisiones críticas como seguir estudiando o no seguir estudiando, casarse o no, tener hijos o no. O sea, son unas pocas decisiones, pero que marcan su vida radicalmente. Entonces viene la pregunta de si el Estado debe intervenir en esas motivaciones y elevarlas. Mi padre estudió ingeniería por correspondencia, pero tenía una voluntad infinita. Fue jefe de diseño de Distral, una empresa de metalmecánica. Pero no es fácil encontrar muchas personas tan motivadas como él. Aprendió inglés a partir de un libro de Asimil sin ni siquiera discos, sino leyendo la transliteración. Entonces, ahora, lo otro es el tema que ya señalaron de pertinencia. La educación es percibida muchas veces como referencia a mundos extraños, uso de vocabulario y de formas de expresión que son ajenas al contexto vital. Entonces me parece muy interesante lo que hacen ustedes con el enfoque de responsabilidad social comunitaria, que es conectar con la vida. Uno de los escoltas que tuve en la alcaldía era alumno de ustedes en psicología social comunitaria. Entonces me contaba, se veía llevado por la UNAD a hacer un trabajo supremamente concreto, aplicado, de apoyo a una institución educativa que ayudaba pues, a corregir malos comportamientos. Pero no era abstracto, no era resuma 10 libros, era métase en la vida real de esa institución y organice un informe de investigación. Entonces, me parece que en pertinencia también han avanzado. Doctor Leal, escuchando las propuestas, la mayoría han hablado de la educación a distancia, la educación virtual. ¿Por qué va cobrando cada vez más como protagonismo este tipo de educación? Lo han señalado quizá los 10 millones de personas que no tienen acceso a una educación presencial. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, yo creo que hay elementos que son muy importantes de reconocer a la hora de la educación a distancia. Primero, que es una moda que tiene 150 años y que se soporta en el aprendizaje de las personas y en la motivación de las personas. Pero la organización educativa tiene que propender para que esos elementos se den. Segundo, hace uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy marcan el potencial de alternativas de inclusión educativa en el siglo XXI, no solamente para Colombia, sino para todos los habitantes del planeta. Y lo tercero que me parece muy importante es que potencia a través de esas tecnologías elementos de calidad formativa, que lo hace altamente pertinente y aplicable. Hace algún tiempo se decía que la educación a distancia no investigaba, por ejemplo. Hoy nosotros tenemos redes de investigación, no solamente con profesores aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo. Tenemos grupos y semilleros de investigación en todas las regiones del país, revisando cuál es la problemática, pero también cuál es la oportunidad que tiene cada una de esas regiones. Y estamos avanzando a raíz de esa opción que tenemos en los Estados Unidos con UNAD Florida en el desarrollo del bilingüismo, pero comparto con ustedes plenamente que no solamente es el inglés, hay múltiples alternativas, el portugués, inclusive el chino, hacia adelante hay que aprenderlo por el potencial de ese país. Indudablemente que la educación a distancia lo que requiere, señores precandidatos, es que también se trabaje por el derecho a la conectividad, es decir, como un derecho fundamental que deben de tener todos los colombianos en cualquier lugar del mundo.
Y bajo esa perspectiva, yo creo que la opción de la cobertura educativa va a ser mucho más eficiente, eficaz en las regiones y en las poblaciones más marginadas del país. El doctor Peñalosa, de hecho, decía que hacía falta mayor conectividad. ¿Cuál política podría garantizar o por lo menos hacer un énfasis en que vayamos avanzando hacia una mayor conectividad en el país? Bueno, aquí en Bogotá hicimos unos esfuerzos grandes de poner computadores e internet en todos los colegios de Bogotá, en todos los colegios públicos, hace ya más de 10 años. Y estos esfuerzos pueden hacerse a través de los sistemas educativos, ¿no? También incluso cada vez hay más tecnologías que facilitan y que abaratan los costos en estos sentidos. Pero me parece muy importante, si vamos a hablar de llegar a los últimos rincones de Colombia, buscar que los campesinos se agrupen en poblados. Hoy hay muchos, a diferencia de lo que ocurre en Asia, por ejemplo, donde los campesinos viven en pequeños poblados, en Colombia viven aislados. Hay campesinos que viven aislados a kilómetros del más cercano. Entonces, primero, estos campesinos no tienen ninguna vida social, no tienen ningún contacto con nadie. Y posteriormente, además tampoco es posible darles servicios como consecuencia de eso. Entonces, si logramos que los campesinos se agrupen en pequeños poblados de 20, 30, 50 casas y que vayan en una motico a su trabajo todos los días, pues esto va a facilitar que se les pueda prestar servicios, llevar internet, llevar cine, llevar muchos otros servicios, electricidad va a comenzar. Hay mucho por hacer y creo que ya para llevar allá las comunicaciones, no sé, habría que pensar en algún esquema de subsidio cruzado. En todos los sistemas del mundo hay algún esquema en las telecomunicaciones colombianas, de hecho hay subsidios cruzados. A las empresas de celulares se les da el mercado de Bogotá o de Medellín a cambio de que tengan que cubrir unas áreas rurales de bajo costo, entonces, de baja rentabilidad. Aquí incluso, en parte por la politiquería y el pésimo manejo politiquero, pero Colombia tiene una cosa terrible, es de los pocos países que no tienen un sistema de correos, ni siquiera tiene unos sistemas de zonificación. Adpostal se quebró y las empresas estas de courier, que entonces ellas les gusta es la carne, que es los mercados de las grandes ciudades y en Estados Unidos, pero el hueso, que es ir a los pequeños poblados, eso sí ellos no lo quieren prestar. Entonces, me parece que eventualmente uno podría estructurar esquemas de subsidios cruzados en donde a las empresas de telecomunicaciones, a cambio de algunos beneficios y de los mercados urbanos más rentables, tengan mayores y cada vez mayores exigencias de llegar con banda ancha a zonas más remotas. ¿Tiene algún estimado de cuánto podría costar hacer eso para el país? Es decir, hablar de subsidios cruzados, pues naturalmente es... no tengo estimado, pero como le digo, ya se está haciendo. Hoy la cobertura celular, eso no es ningún invento. Colombia tiene la democracia colombiana tiene una larga tradición de utilizar subsidios cruzados. Sabemos que, digamos, en los estratos altos de las ciudades realmente están pagando no solo su servicio de agua o de electricidad o de gas o de teléfonos, sino que están pagando el de varias familias de estratos populares. Entonces terminamos esa discusión una vez que regresemos de unos mensajes institucionales. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.